se van a unir de una forma unificada junto con Rusia y van a descender a atacar a la nación de Israel. Entonces, por un lado tenemos a Rusia que está unificándose ya con Irán. Y vamos a ver en el versículo 4 que la palabra Persia es Irán. ¿De dónde viene la palabra Persia? En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y esto fue así porque el antiguo Shah de Irán fue un admirador de Adolfo Hitler, quien anhelaba que la raza aria dominara el mundo. Y la palabra Irán significa la tierra de los arios, en honor a Adolfo Hitler. Tenemos en segundo lugar la palabra Cus. Esta palabra viene de Génesis capítulo 10, versículo 6, que fue hijo de Abraham, y de donde provienen las naciones de Etiopía y de Sudán, que es el norte de África. De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, todos nosotros descendemos de 3 hombres después del diluvio universal: de Sem, de Cam y de Jafet. Los jafetitas son los que poblaron toda Europa. Se les conoce también, ¿verdad?, como la raza blanca, o se les llama también de otra forma, que son aquellos que iniciaron desde abajo de Roma y comenzaron a subir por toda Alemania y poblaron todo lo que es ahorita Europa. Después los de Cam fundaron África, y después los semitas o los hijos de Sem fundaron el Medio Oriente y la raza amarilla que se conocen como los chinos. Esto es increíble, lo vamos a ver más adelante, de qué forma Asia se va a unificar para atacar también a Israel. Entonces tenemos que Cus es Etiopía y Sudán. Después tenemos a Fut. ¿Quién es Fut? Hijo de Cam, Génesis 10, versículo 6, y pertenece a lo que es actualmente Libia. Otra vez ya tenemos a Rusia, las naciones musulmanas, tenemos a Libia y tenemos también a Irán uniéndose al final del mundo contra Israel. Y ante nuestros ojos, después de más de 2500 años, son exactamente las naciones que se están alineando para poder pelear en el Medio Oriente. Tenemos también a Gomer, que dice la Biblia en el versículo 6, Gomer y todas sus tropas. Gomer es Alemania actual. Y tenemos finalmente a Togarma, que es Turquía actual, donde se originaron los cosacos. Todos estos países, todas estas naciones descritas hace 2500 años, son exactamente las naciones que delante de nuestros ojos, más de 25 siglos después, se están uniendo y están existiendo y están planeando todas juntas apoderarse del petróleo del Medio Oriente. En segundo lugar, tenemos la Confederación Europea. En el capítulo 2 de Daniel, la Biblia hace 2600 años nos describe a un rey llamado Nabucodonosor, a quien Saddam Hussein le llamó su tatarabuelo. Hussein mandó imprimir en Irak una moneda donde estaba por un lado Nabucodonosor y en el otro lado de la moneda estaba la efigie de él, de Saddam Hussein. Y mandó reconstruir en 1982, cuando se inició la guerra en contra de Irán, para que se levantaran otra vez, y quería hasta llegar a los jardines colgantes de Nabucodonosor y reconstruir la antigua ciudad de Babilonia. Gastó más de 150 billones de dólares en tratar de reconstruir Babilonia. Y este hombre, Saddam Hussein, trató por todos los medios, ¿verdad?, de poder él ser el otro Nabucodonosor. Bueno, este Nabucodonosor, que era el héroe de Hussein, hace 2600 años, era el jefe del imperio babilónico. Cuando llegaron a Jerusalén, se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Y estando en Babilonia, había un muchacho llamado Daniel, de 17 años, que fue entrenado en el lenguaje de los caldeos, en la cultura de los caldeos, en las artes de los caldeos, para que pudiera servir en el palacio. Daniel, al ver a todas las muchachas, a todo el vino, a todo el alcohol, a toda la depravación y toda la degeneración sexual, propuso en su corazón mantenerse célibe, mantenerse virgen, no probar las cosas que el mundo probaba, porque amaba a Dios con todo su corazón. Fue a este Daniel a quien Dios le reveló el futuro de las naciones mundiales. Un día Nabucodonosor estaba soñando y vio una grande estatua, y tenía la cabeza de oro,
el brazo y los pechos de plata, tenía el vientre de bronce, las dos piernas las tenía de hierro, y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con bronce, con barro. Entonces le mandó a hablar a Walter Mercado, le mandó a hablar a los brujos de Metepec, les mandó a hablar a los de Texcoco, a los de Tepoztlán, y ninguno, personas de astrólogos, ni brujos, ni ocultistas, nadie le pudo a Nabucodonosor interpretar el sueño. Entonces se acordaron que Daniel era un joven en quien estaba el Espíritu de Dios, y lo mandaron llamar. Daniel le dijo a Nabucodonosor: dame un poco de tiempo, voy a orar y le voy a pedir a Dios que me diga qué cosa significa tu sueño. Entonces Dios le reveló a Daniel el sueño y le dijo estas palabras que se encuentran en el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, la cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan otro imperio que va a venir después, que fueron los medos y los persas. La tercera parte de la estatua, que es el bronce, va a ser el tercer imperio que va a conquistar a los medos persas, que fue Grecia, con las conquistas relámpago de Alejandro el Magno. Y después de Grecia, las dos piernas que tú ves separadas, que significan el hierro, va a ser el imperio más fuerte de toda la historia, que sabemos nosotros que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano representa las dos piernas porque el Imperio Romano fue dividido cuando terminó en Constantinopla y en Alejandría. Pero después le dice en el versículo, el capítulo 2 de Daniel, versículos del 41 en adelante: y lo que viste de los pies, pongan mucha atención, y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en los últimos tiempos, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Damas y caballeros, el último imperio de nuestra historia fue el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano hace 2000 años no ha vuelto a surgir ningún otro imperio. Los ingleses trataron a principios del siglo XX de conquistar el Medio Oriente, fueron repelidos. Primero los otomanos, turcos, después llegaron los ingleses, y después de la Segunda Guerra Mundial, al ver el mundo, la matanza de Hitler, sacó a los ingleses y les devolvió la tierra a los judíos, y nació una nación después de la Segunda Guerra Mundial llamada los Estados Unidos de Norteamérica, que ganaron la guerra. Y después ellos le dieron dinero a Japón, a Italia, a Alemania, para reconstruir toda Europa con dinero americano. Y después en 1950 se levanta otra nación llamada Rusia, compitiendo con Estados Unidos hasta 1989 en lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque solamente fue una guerra política, verbal. Cuando Nikita Khrushchev llegó al grado de poner misiles rusos ahí en Cuba, amenazar a Estados Unidos, fueron repelidos y nunca llegó a una guerra, porque en la Biblia estaba escrito que no iba a haber la tercera guerra mundial antes de la venida de Jesucristo. Entonces, hasta nuestros días, vemos que se levanta Estados Unidos, Rusia cae ante los ojos del mundo entero. Mikhail Gorbachev va con Juan Pablo II, el Papa, le pide perdón al Papa Gorbachev y le dice: quiero que le diga al mundo que hemos fracasado por dos cosas. Una, porque nos aislamos del mundo capitalista y hemos sido arrogantes de creer que podemos sobrevivir sin el mundo capitalista. Y dos, sacamos a Dios de nuestro sistema. Después de Gorbachev quedó Estados Unidos, y sigue ahorita Estados Unidos como la potencia militar en supremacía económica, etcétera, etcétera, en el mundo. Pero nos damos cuenta que Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, tiene los días contados.
porque Estados Unidos no va a continuar siendo la nación que ocupe la supremacía política y económica, sino que van a ser 10 naciones que surjan ¿de dónde? De las dos piernas que fue el Imperio Romano. Para que nosotros veamos las maravillas de las profecías bíblicas, en 1957 Jacques Delors propone unificar Europa. Y después viene el mercado común europeo, la Unión Europea, y ahorita aglomera el antiguo Imperio Romano. Ante nuestros ojos está resurgiendo mucho más grande que cualquier otro bloque de naciones en el mundo. Escuchen estas estadísticas. En 2005, Europa tenía un Producto Doméstico Bruto de 9.669 billones de dólares, en contra del Producto Doméstico Bruto de la Unión Europea, que fue de 10.082 billones de dólares. Con el euro a 1.25 dólares, la economía europea es 20% más grande que los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, en el 2007, Europa tiene una población de 446 millones de personas, o sea, 59% más grande que los Estados Unidos. Y la Biblia profetizó hace 2600 años que Roma volvería a resurgir. El Imperio Romano volvería a resurgir. Habría 10 naciones, pero espérenme tantito. El antiguo Imperio Romano conglomeró a Europa y al Medio Oriente. Y estaba Irak, Jordania, Siria y otras naciones árabes que, de acuerdo a la Biblia, se van a unificar. ¿Qué está pasando ahorita? El americano ya no es visto bien en ninguna parte del mundo. Europa va a surgir como mediador en el Medio Oriente del petróleo. Va a tener que intervenir Europa para que los árabes ya no amenacen a Israel, Irán no amenace a Israel, y va a haber ante nuestros ojos, escúchenme esto, yo no soy profeta, simplemente les digo lo que la Biblia dice. Se va a unificar el Medio Oriente y Europa en los próximos meses o años. Va a haber un pacto y un tratado entre el Medio Oriente y Europa que garantice que no va a haber una guerra donde Irán va a atacar a Israel, etcétera, etcétera, y donde garantice el flujo del petróleo internacional. Cuando nosotros veamos que Europa hace un pacto con el Medio Oriente, garantizando al mundo entero la paz, la Biblia dice que de ese pacto va a surgir el futuro dictador mundial que la Biblia llama el anticristo. Y este hombre, el anticristo, no va a gobernar el mundo entero como muy pocas personas todavía saben. El anticristo va a ser el jefe de la Confederación Europea y algunas naciones del Medio Oriente. Y va a tener sus cuarteles generales en Irak. Bagdad va a ser el centro de operaciones, de acuerdo a Daniel 11, lo vamos a ver más adelante, del anticristo. Y va a ser un hombre con una genialidad, con una oratoria más grande que todos los de Demóstenes, una sabiduría más grande que la de los griegos, un odio y una crueldad mucho más grande con Hitler, que Hitler va a parecer el niño del coro comparado con el anticristo. Va a ser un hombre que va a ser herido de muerte y ante los ojos del mundo va a resucitar, va a hacer milagros y va a comenzar a cambiar totalmente del mapa las leyes establecidas por Dios en la Biblia. El antiguo Imperio Romano fue más poderoso que todos en la historia porque gobernó el mundo entero. Y en los últimos tiempos, bajo el liderazgo del anticristo, Europa, ante nuestros ojos, está resurgiendo como el primer bloque de naciones más poderoso del mundo entero. Tenemos en tercer lugar la tercera confederación o el tercer bloque de naciones que la Biblia profetiza en Daniel capítulo 11. Y esta se llama la Confederación de las Naciones Árabes. En Daniel 11 se habla de un rey del sur que se le va a oponer al anticristo. Y dice el versículo 40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballos. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa que es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, como Ezequiel lo profetizó también, que el norte de África y Libia se uniría a la Confederación del Norte para atacar a Israel.
Esta unión de países árabes es lo que se conoce como el rey de Egipto, y son naciones que se van a reunir al final de los tiempos, como lo estamos viendo actualmente. ¿Ustedes creen que es coincidencia que ahorita se haya unido Siria, Irán, Venezuela y algunas otras naciones del Medio Oriente y de Europa con el propósito de atacar a otras naciones del Occidente? O sea, estamos en un tiempo donde se está definiendo políticamente un mapa.